Además, un gusto saludarles. Eh, sí, eso es lo que se vio obligado a hacer el Banco Central, ¿verdad? Mantener su tasa en el 6%, muy cercana a la tasa de la Reserva Federal, porque la expectativa, como bien señalas, era que el Banco Central el Banco Central de Estados Unidos, que es la Reserva Federal, reduzca sus propias tasas de referencia ya en este semestre. Sin embargo, los datos de inflación de Estados Unidos no le dan margen aún a la Reserva Federal a bajar sus tasas, y la expectativa hoy es que las mismas sean ajustadas recién en el segundo semestre. Entonces, eh, eso hace más atractivo posicionarse en bonos del Tesoro de Estados Unidos o radicar los capitales en economías avanzadas, porque son más seguras. Entonces, el BCP lo que hace es responder a esa resolución, a esa decisión de la Reserva Federal, principalmente, señala otros factores, pero principalmente a lo de la Reserva Federal, porque de esa manera también pues sería posible que el flujo de capitales, pues las capitales también fluyan hacia aquí, ¿verdad? Entonces, no es que va a haber salida efectiva de capitales, sino es seguir atrayendo capitales, lo que se pretende hacer con este tipo de tasas o este tipo de medidas, ¿verdad? Eso principalmente. Detrás, adicionalmente, se ha sumado el conflicto, el recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, que hace que exista incertidumbre acerca de la evolución de los precios del petróleo, un bien fundamental. Si bien nosotros no importamos petróleo, no, sino sus derivados, justamente importamos los combustibles, y los combustibles pesan mucho en nuestra canasta, pesan mucho en nuestra economía, y si sus precios suben, el riesgo es que exista inflación. Y la forma de controlar la inflación, una de las formas, que no es la única, ni es la más, ni sola es la más adecuada, sino es la que permite rápidamente evitar que suban los precios, es el controlar las tasas para evitar que el dinero circule más rápido, ¿verdad? Marta, sobre todo en ese comparativo entre las tasas de Estados Unidos y las tasas en las cuales se mantuvo Paraguay con la última decisión del Banco Central del Paraguay, ¿qué te parece que podemos apuntar en cuanto a los posibles efectos que esto puede tener en algún tipo de indicador? De repente lo que hace es que inclusive en nuestro país el dólar sea un poco más atractivo, teniendo en cuenta lo que es la fortaleza del dólar como moneda. ¿Te parece que esto podría incidir de alguna manera en la evolución de ciertos indicadores dentro de nuestro país? Estamos haciendo en Paraguay, controlar la inflación, está dentro del rango meta. La incidencia se daría más bien más financiamiento de proyectos, en el sentido de que al ser la tasa, al no bajar la tasa de referencia, la tasa en la que se prestan los bancos también es un poco alta, y entonces no hay forma de, o sea, es limitada la forma de calzar los créditos que así del crédito. Entonces, por el momento estaban bajando. Ahora, con esto de que se mantiene la tasa de referencia del BCP, es probable que también las tasas del sistema bancario corten un poco su tendencia a la baja, y con eso también se encarece el financiamiento. El financiamiento encarecido retrasa las decisiones de inversión. Por eso que te decía que la medida desde la política monetaria, adoptada desde la política monetaria, no podría actuar sola, debería adoptarse otros mecanismos desde otra política, desde la fiscal, a modo de generar condiciones para los negocios, y de que las decisiones de inversión se realicen, sean tomadas. Marta, teniendo en cuenta el escenario internacional y las diferentes cuestiones que rigen sobre todo con la tasa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, probablemente estamos hablando de una pausa en este proceso de recortes de tasa de interés del Banco Central del Paraguay, que no se limite solo a este mes de abril, sino que sea una decisión que probablemente se mantenga por lo menos durante los próximos meses. No pareciera ser, por lo menos ahora, de que el escenario internacional pueda tener un cambio dentro del corto plazo.
Y en el corto plazo es difícil, considerando que la inflación de Estados Unidos había bajado y volvió a subir en el mes pasado. Entonces, está casi 1,5 puntos por encima de su meta. Ellos tienen una meta muy bajita, que es de 2%. Eh, Ellos están con 3,4% de inflación, están un poco, no un poco, bastante fuera de su meta. Entonces, el objetivo de la Reserva Federal es controlar los precios, por tanto, difícilmente ellos bajen y si, su tasa de referencia. Y si no se baja en el corto plazo, tampoco los bancos centrales de los demás países del mundo estarían ajustando sus tasas, incluido el nuestro, ¿verdad? Eso sería un poco posibilitar que el flujo de capitales disminuya y eso ninguna economía emergente como la nuestra está en condiciones de soportar, ¿verdad? Nosotros vivimos de las inversiones, no es que vivimos, nos complementan las inversiones extranjeras directas, entonces dependemos de que esas inversiones dinamicen también la economía. Es difícil por el momento considerando la reacción de la Reserva Federal a su propia inflación o a la evolución de la propia economía estadounidense, donde el empleo se está recuperando, pero la inflación no cede. Entonces, el riesgo de la estanflación es un riesgo que no van a dejar que avance, van a mantener sus tasas donde están para mantener controlado el dinero circulante. Marta, en torno a lo que serían los factores internos, el Banco Central estuvo considerando de que las proyecciones o el avance del crecimiento económico y de la inflación están todavía en línea con lo que se había proyectado. No obstante, también los datos de inflación, sobre todo de los primeros meses del año, en cierto modo causaron una sorpresa y algún tipo de duda respecto a cómo se podría también ir dando el resultado final al cierre del año. No estoy hablando tampoco de una situación como la del año 2021 y 2022. Tengo entendido de que por lo menos en los modelos esto no se proyecta. Sin embargo, llamó la atención. ¿Cómo te parece que esto también podría, en cierto modo, presionar o no a las decisiones de política monetaria? La inflación, si bien fue alta en marzo, se debió justamente a un factor exógeno, principalmente a un factor exógeno que fue la suba de precios de los combustibles, que se da por la suba de precios del petróleo. Eh, Habría que ver cómo evoluciona eso y eso en este mismo instante está en incertidumbre, dado que no se ve una resolución al conflicto en Medio Oriente, no se ve cómo va a estar avanzando. Entonces, eh, todos los bancos centrales, toda la nación está pendiente de cómo avanza eso, el precio del petróleo. Eh, la política monetaria hoy ya difícilmente pueda volver a tasas muy elevadas porque necesitamos estimular la economía. Entonces, probablemente se mantenga la tasa, lo que requiere también, como ya te señalaba, de otras medidas de apoyo para incentivar el dinamismo. La inflación se produce cuando hay mucho dinero circulando y la producción no aumenta en la misma proporción. Entonces, lo que hay que hacer es incentivar justamente la actividad, incentivar la producción. Y eso se puede dar o debería darse no solo desde el lado de la política monetaria, sino también desde el lado de la política fiscal que genere gastos eficientes, que vaya eficientando aún más sus gastos, que generen condiciones para abrir las empresas, sean rápidos, o sea, una agilización para que los negocios se produzcan a modo de que los empresarios, si bien tengan que pagar tasas no muy interesantes para una inversión, puedan compensar reduciendo otros costos y asegurando el resultado de su negocio, teniendo un retorno, si bien no más rápido, más seguro probablemente. Entonces, es un complemento a ambas políticas lo que debería darse en este momento. Marta, el comunicado del Banco Central del Paraguay habla de que con la tasa de 6% se está en torno a lo que sería la neutralidad o lo que se conoce
como neutralidad de tasas. Efectivamente, estamos en un nivel relativamente similar a eso, Marta, ¿y qué consecuencias o cómo impacta esto en términos de actividad económica? Está en el rango neutral. El punto neutro está en torno al 4, un poquito más. Eh, Está dentro de lo que uno creería que es lo que debe darse nomás luego dentro de la economía. Entonces, sobre eso se planifican las decisiones de consumo o de inversión, ¿verdad? Sobre todo para aquellas que requieren financiamiento. Entonces, eh, esto, mientras se mantenga en esa línea, difícilmente haya un movimiento brusco de la política monetaria. Como te digo, más bien debería acompañarse desde la otra política que es la fiscal. Marta, estuviste hablando también de lo que sería la evolución de tasas dentro del mercado interno. El mercado estuvo acompañando las últimas reducciones del Banco Central del Paraguay y esto también se estuvo viendo dentro de los informes de indicadores financieros de la propia banca matriz. ¿Te parece que de repente estamos entrando en un momento en el cual las tasas se van a mantener más bien estables o todavía se puede esperar algún tipo de ajuste de tasas dentro de lo que sería el mercado local? Probablemente en los próximos 2, 3 meses todavía se den algunos ajustes, debido a que la tasa de referencia, la tasa de política monetaria, tiene efectos en el mediano plazo dentro del sistema financiero. Es probable que todavía haya algunos pequeños ajustes a la baja. No obstante, es de esperar que en el mediano plazo también ya se mantengan, lleguen a un nivel, a niveles más estables. De hecho, no varían luego muy bruscamente esas tasas, sino van acompañando lo que ocurre en la política monetaria. Entonces, se dé una estabilidad eh, en torno a los valores que está ahora, un poquito más bajos. No puedo arriesgar números porque tendría que hacer otro, algún modelo o algo así, pero sí tendría que bajar un poco siguiendo la tendencia, la tasa de política monetaria, que sí estuvo bajando en los últimos meses. Ahora, dentro de 2 o 3 meses es probable que se mantengan estables en los niveles que están alrededor del 13, 14%. Y habría que ver si eso todavía si eso es rentable para los inversores. Entonces, por eso te decía lo de acompañar con otras medidas que incentiven las decisiones de inversión. Lo pienso 2 veces antes de tomar la decisión de invertir. Y eso es algo que necesitamos porque son las inversiones las que generan el empleo, generan producto. Entonces, con eso se controla la inflación como para el dinero que está circulando. Pero Marta, en términos comparativos, evidentemente en el escenario actual estamos teniendo una situación de tasas menor a la que teníamos, por ejemplo, cuando la tasa de política monetaria era de 8,5, si mal no recuerdo, y bueno, las tasas de mercado también estaban en un punto mucho más elevado considerando esa tasa de referencia del Banco Central. Correcto, porque sigue la tendencia a esa tasa. Estaban por encima del 15% y están cerca del 14,5. O sea, de hecho, bajaron algunas tasas, bajaron hasta 2 puntos porcentuales interanualmente. Eh, entonces, siguen en el mediano plazo, no reaccionan inmediatamente a lo que ocurre con la tasa de referencia porque se van ajustando entre las propias entidades, los préstamos interbancarios que se dan entre las entidades a modo de financiar a las personas y a las empresas, ¿verdad? Entonces, eh, sí, es verdad que han cedido espacio, de hecho, hasta el margen de intermediación se ha reducido, porque en ese proceso de reducir las tasas activas, que son las que nos cobran a nosotros y a las empresas que tomamos préstamos o créditos, eh, y a la vez incentivar la captación de depósitos, las tasas pasivas han subido, entonces hasta el spread se ha ido reduciendo. Eh, entonces estamos
no como cuando hace 8 meses la tasa de política monetaria estaba en 8,5%. Estamos en un nivel de tasas del sistema financiero inferior. Eh, Aunque aún deben seguir bajando para incentivar aún más la inversión, esta pausa en la política monetaria probablemente haga de aquí a 2 meses que ellos también se estabilicen en un entorno de un 14, que es lo que está ahora, o sea, un poquito más bajo que lo que está ahora, pero eso es lo que tendría que ocurrir según la teoría. Siempre existen factores exógenos, factores que podrían darse que está fuera del control de cualquier política monetaria o cualquier teoría, de lo que cualquier teoría plantea. Marta, y en todo este escenario, ¿cómo ves también las proyecciones de 2024 en términos de crecimiento del Producto Interno Bruto, de dinámica económica? El Banco Central recientemente mantuvo su proyección de 3,8%, pero hizo algunos ajustes también dentro de los sectores. ¿Qué te parece en líneas generales que podemos esperar todavía en cuanto a la dinámica económica en 2024? Entiendo que estaba previsto un ajuste gradual de las tasas de la Fed en ese escenario, en ese pronóstico. Eh, es posible, como nuestra producción ya salió. Paraguay define, la economía paraguaya se define en el primer semestre prácticamente, cuando la zafra principal ya sale. Entonces fue una buena producción, eh, salvo shocks externos muy fuertes que afecten a otros sectores, ya esa tasa tendería a cumplirse, ¿verdad? Ese crecimiento de 3,8%. Eh, es un crecimiento bueno, creo que es el segundo mejor de Sudamérica. Sin embargo, está nomás ya por debajo de nuestro promedio del 2013-2018, por ejemplo, donde antes de los shocks, te doy 5 años antes de los shocks, señal de que debemos empezar a pensar más allá de medidas más allá de qué hacer a través de la política monetaria, sino que hacer efectivamente en el sector real, el sector que produce, cómo vamos modificando eso. En síntesis, estimamos que esa tasa de crecimiento se cumpliría, como te digo, salvo shocks externos que son incontrolables, que pudieran afectar duramente por ejemplo, que el conflicto Medio Oriente escale aún más y que la logística se afecte, no pueda llegar el petróleo, perdón, el combustible, y eso hace que se encarezca mucho, que las decisiones de inversión se prorroguen aún más. Eh, Eso todavía escapa en este mismo instante de las posibilidades de predecir, porque el mundo está en incertidumbre respecto a eso. Pero, como te digo, salvo que ocurran shocks muy fuertes, esa tasa de crecimiento de 3,8% se cumpliría, siendo que la producción principal ya está. Esa tasa lo que mide es la producción, y nuestra producción al primer semestre ya está definida la principal. Luego están los sectores conexos que se van sumando a ese dinamismo. Y en términos de inflación, Marta, también el Banco Central mantuvo su proyección de 4%, una variable bastante ligada a lo que es la tasa de política monetaria, ¿verdad? ¿Qué te parece que estamos viendo también en cuanto a lo que serían las proyecciones? ¿Te parece, coincidís con esa visión de que estaríamos todavía en torno a un 4% o tal vez estas últimas presiones podrían variar un poquitito lo que sería el cierre, el resultado del índice de precios al consumidor para el cierre de este año? Como bien señalas, las presiones son eso, presiones que todavía no se están concretando. El precio del petróleo sigue en torno a los 90. Eh, una apreciación abrupta del dólar tampoco se está visorando, se está apreciando bastante, lo que encarecería los bienes importados. Eh, en este mismo instante no se va a visorar una suba muy abrupta de la inflación. Sí podría hacer que unas décimas más, si es que el dólar sigue apreciándose, si es que la Reserva Federal no baja su tasa en el segundo semestre, sí podría darse un pequeño ajuste al alza de la inflación. Pero todo depende, como te digo, de cómo se resuelvan esas dos cuestiones. Primero, el tema de cuánto mantiene la Fed su tasa elevada, y el segundo,
cómo se resuelve la incertidumbre en Medio Oriente que podría afectar la llegada de los combustibles, el precio de los combustibles aquí. Marta, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Evidentemente estamos expectantes de lo que pueda ocurrir con el escenario internacional sobre todo y cómo esto puede impactar también en nuestro país. Se trata de una cuestión que requiere de un análisis permanente, así que esperamos contar con tu participación nuevamente en este espacio. Gracias a ustedes, Eduardo.